Hola, si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. En el tutorial del día de hoy te voy a enseñar cómo hacer esta mini tortuguita súper linda y súper fácil de hacer. Vamos a necesitar estambre café, estambre beige, estambre color verde, 2 ojitos de seguridad de 4 milímetros, un poquitito de estambre rosa y un poco de relleno. Esta tortuguita es súper fácil de hacer, así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Con estambre café vamos a comenzar con el caparazón haciendo un anillo mágico de 6 puntos. Cerramos con un punto deslizado y marcamos nuestro primer punto. Continuamos con 6 aumentos para tener 12 puntos. Y seguimos con un punto y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 18 puntos. Continuamos con 2 puntos y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 24 puntos. Y seguimos con 3 puntos y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 30 puntos. Y terminamos con 3 vueltas de 30 puntos bajos. Cerramos y cortamos. Pasamos nuestro gancho por la hebra trasera de la última fila de puntos bajos que hicimos.
cambiamos a color beige. Aquí vamos a hacer una vuelta de puntos deslizados por la hebra trasera de toda esta fila. Tenemos que terminar con 30 puntos deslizados y cerramos en el primero con otro punto deslizado. Terminando esta vuelta, por la parte de abajo nos tiene que quedar una filita de las hebras delanteras de los puntos bajos anteriores. Vamos a pasar nuestro gancho por arriba, pero por debajo de los puntos deslizados. Y vamos a hacer un punto bajo normal. Vamos a continuar haciendo esto toda la vuelta para tener 30 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado y marcamos de nuevo nuestro primer punto. Así nos tiene que quedar el cambio de color. Y si quieres entender cómo hicimos este cambio un poco más detalladamente, te dejo aquí arribita en las tarjetas el link al video que hice en donde te explico paso a paso cómo hacer este cambio de color muchísimo más fácil. Continuamos con una vuelta de 30 puntos bajos. Seguimos con 3 puntos y una disminución, repitiendo 6 veces para tener 24 puntos. Y hacemos un punto y una disminución repitiendo 8 veces para tener 16 puntos.
y comenzamos a rellenar. Y por último terminamos con una vuelta de 8 disminuciones para tener 8 puntos. Cerramos y cortamos hilo. Ahora con una aguja para estambre vamos a pasarla por las hebras de afuera de los puntos bajos hasta completar la vuelta. Jalamos y así nos tiene que quedar cerrada la pieza. Hacemos un par de nuditos y escondemos el hilo. Así nos tiene que ir quedando nuestro caparazón. Ahora con estambre verde vamos a comenzar la cabeza. Iniciamos con un anillo mágico de 5 puntos. Continuemos con 5 aumentos para tener 10 puntos. Y seguimos con un punto y un aumento, repitiendo 5 veces para tener 15 puntos. Continuemos con 2 vueltas de 15 puntos bajos. Continuemos con 3 puntos y una disminución, repitiendo 3 veces para tener 12 puntos. Seguimos con una vuelta de 12 puntos bajos. Y terminamos con 2 puntos y una disminución, repitiendo 3 veces para tener 9 puntos.
Cerramos y cortamos suficiente hilo. Y ahora, entre la tercera y cuarta vuelta, vamos a colocar los ojitos. Los colocamos en ambos lados con 6 puntos de separación. Y rellenamos. Y así nos tiene que ir quedando la cabecita. Y ahora con una aguja para estambre vamos a coser la cabecita a la parte café del caparazón. Y así se tiene que ir viendo nuestra tortuguita. Por último, con estambre verde vamos a hacer las patitas. Vamos a comenzar con un anillo mágico de 3 puntos. Seguimos con 3 aumentos para tener 6 puntos. Y terminamos con una vuelta de 6 puntos bajos. Cerramos y cortamos suficiente hilo y tenemos que hacer 4 iguales. Con ayuda de una aguja para estambre vamos a comenzar a coser las patitas a los lados del cuerpo, pero por la parte beige del caparazón. Cortamos un pedacito de estambre verde y lo pasamos por la parte de atrás para bordar la colita. Quienes hemos tenido tortugas sabemos que tienen una mini colita, así que vamos a bordarla y como detalle final con estambre color rosa vamos a bordar unas chapitas justo por debajo del ojito. Y listo, hemos terminado nuestra mini tortuguita. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la cajita de información de este video te dejo
el link a mi tienda de Etsy, en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte. Y te dejo mis redes sociales. Me encuentras en TikTok, en Instagram y en Facebook. Nos vemos en el siguiente video. Bye.